Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Estimado Huicho, vos te extrañabas. Ahora sí, yo también te extrañaba, de Carlos. Teníamos dos semanas de no grabar. 2 semanas porque pues todo lo que ha ocurrido en el país, ya ves que nos habían bloqueado el acceso incluso para acá, aquí a pocas cuadras estaba un bloqueo. Pero hoy tenemos no solo la bendición de reunirnos, sino de tener un invitado especial. Así es, nos acompaña nuestro amigo David López, mejor conocido como David. David, para que te conozca la gente, contanos un poco de qué haces, de dónde venís y por qué estás acá hoy con nosotros. Bueno, primero que nada, muchas gracias Luis, muchas gracias Carlos por la invitación. Es un privilegio estar aquí con ustedes y con la estimada audiencia que nos reproduce, nos pausa y me imagino que va segmentando de acuerdo al tráfico del día, ¿va? Algo así. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, como mencionaba Carlos, mi nombre es David López Salgado, yo soy mexicano, que ya platicamos qué tan mexicano es, ¿no? Siempre la pregunta. Pero porque llevo aquí en Guatemala viviendo desde los 5 años, entonces prácticamente conozco más de Guatemala que muchos de los jóvenes con los cuales ministro. Entonces me hace más guatemalteco que ellos, definitivamente, ¿no? Pues tuve la oportunidad de estudiar en el seminario, estudié una licenciatura en teología, después estudié maestría en historia, también es una rama que me gusta mucho, y ahorita trabajo en un colegio enseñando literatura y filosofía. Entonces, las 3 ramas que me apasionan son teología, historia, filosofía y también literatura. Entonces diríamos 4, ¿va? Pero hay una cita de Juan Calvino que no voy a omitir el libro porque no me acuerdo ni el libro ni dónde fue, pero el que solo conoce la Biblia no conoce la Biblia. ¿Y en qué sentido? Para mí todas estas ramas profundizan y me muestran la Biblia de una manera diferente. O sea, cuando leo en literatura digo, wow, la respuesta a la pregunta que tiene esta persona la tiene la Biblia aquí, ¿no? O en la historia dices, wow, qué interesante, esto encaja con la concepción de la Biblia de aquí y allá. Es fascinante para mí. Así que en corto, algo así sería la descripción. Buenísimo, David. Mira, qué alegre conocer tu historia, tu background y cómo realmente podés aplicar tus conocimientos diversos, y porque al final de cuentas la gente dirá, bueno, pero yo lo que sé es de informática. ¿Y cómo aplicará la informática? La verdad es que todo gira alrededor de lo mismo, ¿verdad? O sea, independientemente de lo que sepas, dice la palabra de Dios que hagamos lo que hagamos, glorifique al nombre de Dios. Entonces, qué bonito que nos compartas esa parte de tu vida. Pero además, no sé si lo dijiste, creo que no, que ministerialmente pastoreas jóvenes en Centro Bíblico El Camino, que ahí fue donde nos conocimos. Sos parte del equipo que pastorea a mi hijo. Mira, gracias vos. Gracias, sí. Ahí te lo encargo. Gracias. Bueno, sí, perdón. Luego, yo fíjese, voy a ser muy franco. A veces ando con formato de radio. Y esto no es radio, esto es podcast. Aquí la cosa es más tranquila, ¿va? Entonces, sí, pero podés darle ahí. El formato en radio, uno va con tiempo. Entonces, la interacción de radio es como que vas al grano y volaste. Porque si no lo lograste decir en el tiempo que se te había asignado, fuiste, ¿va? Entonces, tengo que bajar las revoluciones. Sí, mencionabas eso y sí es muy cierto. En la parte ministerial, con mi esposa tenemos el privilegio de servir en el Centro Bíblico El Camino, enseñando a jóvenes. Entonces, ¡Qué retos! Es un reto enorme. Te conté que aquel era mi pastor de jóvenes, ¿verdad? Sí. Bueno, no, o sea, jóvenes, no tan jóvenes, ¿verdad? Pero todavía estábamos algo chavitos. Algo. O sea, que cualquier cosa es culpa de aquel. De alguna omisión en el ministerio, ¿verdad? Sí, perdón. Fue la oveja mala, ¿no? No, este es de los rescatados. Qué bueno. Imagínate, si yo soy de los que se rescataron, ¿cómo estarán nosotros? Sí, pero pues con mi esposa tenemos ahí la oportunidad de servir con jóvenes y es un ministerio fascinante porque uno puede observar, platicaban con Lucas, ¿no? Acerca del rango en el cual la persona tiene cierta composición su cerebro para poder aprender y precisamente vemos eso, ¿no? Personas que están en esa etapa de captar información, de ver cómo su fe puede ser viva, ¿no? Entonces eso es fascinante y también con mi esposa y otras personas estamos en un instituto que se dedica
a proveer herramientas a la familia, a las iglesias, instituciones, para dar respuesta en 3 ámbitos: familia, ética y pensamiento cristiano. Así que, en parte ministerial, ahí estaría. Y felizmente casado con esposa, todavía no con hijos, estamos esperando tal vez el otro año y ya Dios dirá, ¿verdad? Así que sí, gracias. Buena introducción, y estoy seguro que todo eso que nos contaste va a servir para que el tema de hoy y la nueva serie sea enriquecedora. Y espero que no sea la última vez que vengas. No, muchas gracias. Que te volvás de los amigos constantes de Bad Boys. Ahí ustedes mandan. Gracias por la invitación. La audiencia manda. Vamos a poner que voten ahí. Sí, que voten por el invitado. Cabal. Bueno, hoy empezamos nueva serie. Venimos de una serie interesante de las pruebas basado en Santiago capítulo 1. Bueno, de la fe y las pruebas, ¿verdad? Y la verdad es que fue una serie bien retadora, bien cansada, te voy a decir, porque la verdad es que yo personalmente pasé por un montón de pruebas durante la serie. Quería que terminara por fin la serie para tener un descanso. No sé si fue a propósito, no lo sé, no tengo idea. Para ver si era cierto lo que estábamos hablando. El señor estaba pasando exámenes ahí, ¿no? Algo así nos tocó. El parcial y este es el final. Vamos a ver cómo para va. cerrar un par de bloqueos ahí. Sí, para cerrar. Y luego, para cerrar. Y entonces después pues grabamos este par de episodios especiales que son los anteriores. Y hoy empezamos con esta serie que es Conociendo al único y verdadero Dios, que era una serie que queríamos grabar porque aquí venimos a hablar del Señor y de la palabra de Dios y de un montón de cosas, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente conoceremos a Dios? ¿O de qué Dios estamos hablando? Acá lo menciona en el libro que haremos referencia durante la serie, que se llama Nuestro Extraordinario Dios. El autor menciona una historia que dice que alguien decía que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nosotros le devolvimos el favor. O sea, queremos hacer un Dios muy a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a nuestros pensamientos, a nuestros intereses, a nuestras opiniones. O sea, y creamos un Dios pequeñito, un Dios encajonado al cual queremos domesticar para que haga lo que nosotros queremos. O sea, ese es el concepto hoy de muchos cristianos a lo largo del mundo y particularmente acá en la iglesia en Guatemala de querer creer en un Dios que funciona, un Dios funcional. Ahora, ese es el Dios de las Escrituras, o sea, ese es el Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Israel, ese es el Dios que menciona la Biblia, el Dios que apareció en su momento a Moisés, ese es el Dios que prometió a Abraham. O sea, ¿de qué Dios estamos hablando? Porque cuando hablamos de ese verdadero Dios y vamos a las Escrituras, encontramos un montón de cosas que decimos, ok, este no es el Dios que yo imaginé, no es el Dios como yo lo pensaba. O sea, hay tantas cosas que difieren de la imagen que hoy tenemos de Dios al Dios de las Escrituras. No sé qué pensás, David. Totalmente. Yo no sé si ustedes, cuando escuchan a alguien diciendo, utilizando la expresión Diosito, ¿no? Yo le pido a Diosito que me haga tal cosa. A mí cada vez que dicen, que utilizan ese término, hay algo en mí, en mis oídos que me molesta, ¿verdad? Porque efectivamente el Dios de la Biblia es totalmente otro. Y hay un término que acuñó un teólogo, se llama Karl Barth, que él utiliza el concepto el totalmente otro. El totalmente otro, que queda muy bien con la expresión veterotestamental del Antiguo Testamento del yo soy el que soy. Yo soy el que soy. O sea, mi identidad es. Y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque en filosofía, todo aquello que cambia queda sujeto a la destrucción. Por ejemplo, nosotros como seres humanos, si me preguntan, David, ¿quién eres tú ahora? Yo te puedo decir, yo me identifico ahora en la radio, ¿no? O en un podcast, yo puedo decir ahora yo soy así, yo soy así. Pero realmente de aquí a 20 años, yo voy a ser una persona muy diferente. Y muchas personas dicen, bueno, pero es que es mi esencia. Tu esencia va cambiando. Si yo pierdo un brazo o una pierna, mi forma de ser va a cambiar, mi composición va a cambiar, mis recuerdos van a cambiar. Todo cambia, todo se destruye. ¿Y dónde está la esencia de la persona? Y muchos, de nuevo, filósofos dicen que esa es nuestra angustia, la angustia del no existir, la angustia de desvanecernos. ¿Por qué? Porque sabemos que como todo cambia y todo se destruye, nosotros mismos vamos a desaparecer. Y ante eso está el Dios que es.
el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y conectamos con eso. La gente no conoce quién es Dios por dos razones. Primero, porque es muy difícil conocer quién es Dios. O sea, nuestra mente humana no puede captar quién es Dios. Entonces la pregunta es, si nuestra mente humana no puede captar quién es Dios porque pues su misterio, su grandeza nos sobrepasa, ¿cómo podríamos conocer a Dios, no? Y ahí viene la revelación. Yo, cuando Luis nos juntamos para ver qué temas venían y nos propusimos este tema, una de las primeras cosas que yo me puse a pensar es, ¿para qué nos va a servir este tema? ¿Verdad? Porque siempre hemos dicho, lo que estudiamos o lo que hablamos acá también nos sirve a nosotros. No venimos a contarles cosas que ya aprendimos, que ya vimos. Y yo llegué a algunas conclusiones. Primero, que para conocer a Dios realmente tenés que tener un interés en saber quién es Él. Muchas veces como cristianos leemos nuestra Biblia, leemos libros, vamos a la iglesia a aprender, pero no vamos intencionalmente a conocer quién es Dios. Y mucho de lo que vamos a hablar en las próximas semanas es conocer esos atributos de Dios. ¿Qué hace que Dios sea Dios? Vos ahorita brevemente nos dijiste uno de los que vamos a hablar hoy. Dios no cambia. Vos cambias, tu esencia cambia. Una de las cosas que vamos a aprender es que Dios no cambia, y vamos a aprender muchas cosas más acerca de la fidelidad de Dios y de su santidad. Pero al final, ¿para qué nos va a servir todo eso? Y yo llegué a tres ideas que para mí son importantes. La primera es para poder defender nuestra fe. ¿Cómo puedes defender a un Dios que no conoces? Y la típica pregunta que te hacen de, ¿y si Dios existe, por qué hay cosas malas en el mundo? ¿Cómo puedes contestar eso si no puedes, si no conoces vos a Dios primero, ¿no? Y esa es una típica pregunta, pero hay muchas así. La otra es para compartir nuestra fe. Vos decías que creamos un Dios a nuestra medida, a nuestro gusto, pero si vos vas a compartir tu fe, no querés compartir un Dios que no es. Entonces, y alguien nos decía, hay un Dios así, hasta yo creo en él, ¿verdad? Pero muchas veces el Dios verdadero no es el Dios que nosotros le pintamos a nuestros amigos inconversos y decimos, ay, mira, cuando creas en Dios todo se va a poner color de rosa. No es así. Entonces, si vas a compartir tu fe, compartí al Dios verdadero. Verdaderamente conocelo para que la gente conozca al verdadero Dios. Sabes que justo lo que decías me recordó a una persona que dijo, cuando hablaba con otras personas, le decían, bueno, yo no creo en Dios. Muy bien, dime en qué Dios no crees. Lo describían y decía, perfecto, yo tampoco creo en ese Dios. Perdón la interrupción, pero se conecta con lo que decías, ¿no? Pero de eso se trata, y creo que hablábamos fuera de micrófonos que de alguna forma eso fue parte de nuestro viaje en la fe, de que nos dimos cuenta que el Dios que habíamos conocido, entre comillas, durante estos 25 años, no era el verdadero Dios. Y si hubiésemos conocido al verdadero Dios durante esa época de nuestra vida, muchas cosas hubiesen sido distintas. Y el tercer punto, que para mí es bien importante, es que cuando verdaderamente conoces a ese verdadero Dios, te ves conmovido a ofrecerte al 100% a Él. Eso no es que yo lo haya escrito, eso lo dijo Paul Washer en una prédica que escuché en estos días. Paul Washer, no Paul Walker. Pero él decía, si vos verdaderamente conoces a Dios, ¿cómo no te vas a ofrecer al 100% a Él? Entonces, ahí creo que radica la necesidad más importante de verdaderamente conocerlo para crecer y mantenernos en esta fe. Entonces, yo espero que en las próximas semanas podamos conocerlo de esa forma para que al final defendamos nuestra fe, compartamos un verdadero evangelio y que realmente nos terminemos entregando 100% a Él. Yo agregaría un objetivo más de por qué vamos a hablar de esto. Y es para podernos relacionar correctamente con Él, porque si no te estás relacionando con un ente imaginario, ¿verdad? Con tu amigo imaginario, y no estás hablando con el verdadero Dios. Entonces eso es parte de tu caminar diario, ¿verdad? El poder tener incluso una oración y una adoración correcta, porque entonces estás hablando con el verdadero Dios. Me recordé ahorita de una persona adulta que me contó esta historia. Él no conocía a su papá, no lo conoció de niño,
Y a cierta edad, joven, ¿verdad? Alguien le dijo, mira, ese señor que está ahí es tu papá. ¿En serio? Sí, ese es tu papá. Anda a hablarle. ¿Y qué le digo? Anda a pedirle pisto. Pisto decimos en Guatemala, a dinero. Pero y solo así. Sí, anda. Él es tu papá. Y entonces se le dice, se acerca, ¿verdad? Y mire, me dicen que usted es mi papá. Ajá. Dice que le dice la señora. Ajá. ¿Y qué querés? Dinero. No tengo, dice que le dijo el otro. Ahora, todo esto es una historia real, no es una historia inventada. Muchas veces así somos. Sí. O sea, mira, ese señor que está en el cielo, ese es tu papá. Ah, de veras. ¿Y qué tengo que hacer? Anda a pedirle dinero. Y esa es la idea que tenemos de ese Dios que se nos ocurrió. Obviamente él no nos trata como nosotros lo tratamos, pero de esta misma manera, a mí cuando me contaron la historia, de verdad me hizo mucho sentido esto. Pensamos que Dios es simplemente ese bonachón Santa Claus que voy y le pido, y si me porto bien me dará lo que le pido, y si me porto mal me dará un castigo. O sea, es una idea tan absurda de Dios. Y te digo absurda porque cuando ya te vas a las escrituras, ese no es Dios. Tal vez es Santa Claus, pero no es Dios. Y por cierto, Santa Claus no existe. No sé qué piensas, David. Lo siento, a pocos días de la Navidad. Mira, no lo sé. Es complicado. Para pedirle regalos sí sirve bastante. Pero cuando uno es niño, ya cuando uno es adulto, mejor desmitificar a Santa Claus, ¿verdad? Para que no salga muy caro el regalo. Sí. Mira, y mencionaban esto acerca de la cuestión de la importancia de entender quién es Dios para también tener una correcta relación con Él en el siguiente punto. Si nosotros no entendemos quién es Dios, si nosotros no comprendemos quién Dios es y qué espera de nosotros, lo que haremos será precisamente esa utilización de lo que Dios podría ser o representar para nosotros en nuestra manera. Es decir, yo lo utilizo como una lámpara de Aladino, es una especie de trueque, ¿no? Y a lo largo de la historia del mundo así han funcionado muchas religiones, ¿no? Es más, en algunas sociedades había un panteón de dioses y a cada dios se le podía pedir ayuda para cierto tipo de cosas. Un ejemplo perfecto de eso lo tenemos en la Ilíada, ¿no? Si leemos la Ilíada, es esta guerra en la cual los dioses y los humanos se meten y hay un humano que le pide a un dios un favor y este dios entonces le dice a Zeus, ¿no? Zeus, por favor, haz esto, y entonces el otro dios dice, no, ya está siendo muy injusto y demás. Y lo que termina pasando es que utilizamos a los dioses, o en este caso a Dios, y tenemos una especie de relación en nuestros términos. Y el Dios de la Biblia se rehúsa totalmente a eso. Desde que Él empieza y Él dice, yo soy el Señor y esto es lo que soy y esto es lo que yo voy a esperar de ustedes, establece que nuestra fe no se trata de nosotros, sino se trata de Él. ¿Y cuántas veces nosotros vemos eso reflejado en nuestras acciones? Tal vez no en nuestras ideas verbalizadas o dichas, ¿no? No decimos, yo vengo a la iglesia porque espero que Dios me dé dinero y una buena familia, pero nuestras acciones lo demuestran. ¿Por qué? Porque únicamente nos interesa saber quién es Dios en cuanto a lo que Él puede darme, en lo que Él puede ofrecerme. No nos interesa saber quién es Dios verdaderamente para ver qué espera Él de mí. ¿Cuál es mi culto racional, como dice la Biblia, verdad? Lo que esperamos es Él dándome. Y entonces oro para que Él me provea de un buen trabajo. Y sí decimos para glorificarte, ¿no? Para glorificarte con un buen trabajo, pero en realidad Él conoce nuestras intenciones que son egoístas, que lo que buscamos es trabajo para yo satisfacer mis deseos de ganancias, de posesiones, y eso nos hunde en angustia. Y lo que estamos haciendo es precisamente alejarnos de ese Dios que tendría esa seguridad, porque Él no cambia, ¿no? Y si confiásemos en Él, tendríamos esa seguridad con la cual encarar los cambios que ocurren políticamente, los cambios que podrían ocurrir cuando pues, me detecten cáncer. Ese Dios sí me puede dar certeza. Mi caricatura de Dios, no. Nuestra fe no se trata de nosotros,
se trata de Dios. Buenísimo. Vos dijiste ahí, entre todo lo que nos dijiste 5 palabras que creo que son bien importantes tomarlas en cuenta durante esta serie y durante tu trayecto de conocer a Dios. Dijiste el Dios de la Biblia. Si yo quiero conocer a Luis, o quiero conocer a David o a José, me siento con ellos, platico, les pregunto y pongo interés en conocerlos, ¿no? En saber de ellos. Si yo quiero conocer a Dios, yo creo que es bien importante y esa es mi creencia, pero no sé qué piensan ustedes, que vayamos a la Biblia. Porque hoy en día te venden muchas formas, hasta te dicen, mira, Dios está en todos lados. Y sí, está en todos lados, pero si yo quiero conocer a Dios, no puedo ir a un retiro de yoga, a conectarme, no sé qué. O incluso en nuestra misma tradición pentecostal, a veces te dicen, mira, tienes que tener un encuentro y aquí vas a recibir y conocer a Dios. Pero realmente el verdaderamente conocer a Dios, creo yo, viene a través de la Biblia. Y si querés conocer a Dios, debes de ir constantemente a la Biblia a ver quién era Dios y quién es Dios. Porque eso es lo que decías vos al principio, Dios no ha cambiado. El Dios de la Biblia es el mismo Dios que tenemos hoy en día. Entonces, solo como para sentar ahí un acuerdo mínimo, al Dios que vamos a conocer durante esta serie y que pretendemos conocer en esta etapa es al Dios de la Biblia. Perdón. Bueno, me gustaría nada más añadir otro punto fundamental acá, añadiendo al que mencionabas, y se relaciona con lo que dije al principio, del término que acuñó este teólogo, el totalmente otro. Esto es una paradoja, a fin de cuentas. Paradojas tipo las de nuestro cantante guatemalteco, ¿verdad? Odio a Marte y esas cosas, ¿no? ¿Podemos conocer a Dios? Él respondería totalmente no. Porque Él es totalmente diferente. Tu mente no puede captar lo que Él es. ¿Podemos conocer a Dios? Sí. ¿Y cómo funciona esta paradoja? Es decir, Dios no puede ser conocido, pero Dios sí puede ser revelado. ¿Dónde funciona la paradoja? Pues porque este Dios ha decidido revelarse. Porque si este Dios no hubiera querido revelarse, es completa y totalmente distinto a nosotros, y ahí lo enlazamos con la famosa frase, santos, santos. Él es totalmente distinto, puro. Es imposible para nosotros como seres humanos, pero a la vez Él ha decidido revelarse. Entonces, si lo podemos conocer es únicamente porque Él ha decidido revelarse a nosotros. Y es una paradoja magnífica, ¿no? Y de eso quería hablar, porque la pregunta de cómo podemos conocer a Dios, solo podemos conocerlo porque Él decidió revelarse y Él decidió los medios a través de los cuales Él revelarse. Y específicamente la Biblia, tomando la base que dijo Carlos, hay al menos 3 medios bajo los cuales Él dice que Él decidió revelarse. Uno es a través de su creación. Romanos 8, capítulo 1, donde dice, versículo 18, donde dice que Él se revela a través de la creación, porque todo lo que vemos visible revela lo que es Dios. Entonces, no hay nada de que alrededor nuestro que nosotros podamos decir, esto no es Dios, esto no es una creación de Dios. Aún la gente científica que le busca explicación a todo, no puede explicarse cómo tenemos un universo tan ordenado, tan que funciona tan perfectamente, sin detrás de esto haya un Dios. O sea, aún esto es visible Dios. Luego dice que Él se revela a través de las Escrituras. Realmente cuando el Señor Jesucristo dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, tenemos que entender que esta es la verdad. Que todo lo demás que está fuera de esto no lo puedo considerar una verdad. Por muy bueno que sea el libro. Vos hablaste de filosofía y hay tantos libros filosóficos buenos y con historias y fábulas que nos enseñan muchísimo. Pero la verdad es única y está escrita porque es la palabra del Señor, es el Señor revelado a través de su palabra. Y el tercero que Él nos permitió es conocerlo a través de su Hijo Jesucristo. Porque cuando nosotros vemos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, y literalmente lo dice, es que pudimos palparlo, pudimos tenerlo entre nosotros. O sea, Dios escogió medios para conocerlo. O sea, no se escondió. Él permitió que lo conociéramos. Por supuesto, eso es, o sea, que a través de eso es todo Dios. No, esa es la parte que Él decidió mostrarnos de Él. Así es, sí. ¿Y esto qué nos lleva? A querer más de eso. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de las Escrituras, ¿qué tanto
¿Qué tanto he buscado yo intencionalmente al Dios de las Escrituras? ¿O me he dejado llevar por mis creencias? ¿O me he dejado llevar por lo que me han enseñado? Porque creo que el que me enseñó sabe. Los de Berea dice que ellos les fue presentado el evangelio y ellos iban a las escrituras a verificar que lo que les estaban diciendo era realmente lo que las escrituras decían. Y dice, sí es cierto. Eso es lo que dice. Y esta es la profecía. O sea, él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sí, es cierto, está profetizado y es cierto, está anunciado. Pero ¿cuánto nosotros, el mundo actual moderno, lo podemos decir si yo he podido conocer más a Dios porque me he acercado más a las escrituras? Yo personalmente, Carlos lo dijo al inicio, tuve que resetear y volver a las escrituras porque yo creo que yo había pasado las escrituras por encima, por la tapa. Yo en mi casa he contabilizado que hay unas 10 Biblias de diferentes grosores, tipos, sabores, colores. Ahora, ¿de qué me sirve tener tantas Biblias si no había abierto una sola de ellas con la intención de conocer a Dios? Y eso es lo que nos pasa a veces. Creemos que con tener la Biblia, por bonita que sea, con la tapa abierta en el Salmo 91 para que no nos espanten de noche, ahí ya conociste a Dios. No tenés ni idea quién es Dios. ¿Qué pensás, David? Sí. Es fascinante. Primero, lo que mencionabas acerca de la revelación natural, ¿no? Lo que Dios... Yo me encantan las noches estrelladas. O sea, yo salgo una noche estrellada, me puedo quedar 10 minutos, 20 minutos viendo solo las estrellas. Es la inmensidad del espacio. Y muchos incluso ateos o agnósticos declarados ateos dicen precisamente eso. Hay uno muy famoso. Nosotros lo único que no podemos dar respuesta es al origen. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Todo lo demás lo podemos explicar, pero ¿por qué hay algo en vez de nada? No podemos dar respuesta a eso. Y yo mencionaba al principio una cita, y no me gustaría que se malinterpretara, ¿no? Porque las escrituras son la revelación perfecta de Dios, ¿no? No me refiero a que cuando dije la cuestión de que quien solo conoce las escrituras no las puede entender, no, sino que mientras más vemos toda la periferia, mientras más nos topamos con nuestro contexto y con nuestros problemas, las preguntas que se plantea la filosofía, las preguntas que nos planteamos nosotros mismos en nuestra experiencia, al conocer todo eso, las escrituras renacen con una luz que dices, wow, aquí está la respuesta, efectivamente, ¿verdad? Y entonces mientras más el Señor nos permite experimentar pruebas, dificultades, conocimiento, experiencias y demás, todo eso nos vuelve a llevar a la palabra y decimos, entonces este proverbio que había leído, wow, brilla con un prisma diferente, ¿verdad? Y eso precisamente me refería, ¿no? Mientras más podemos encontrarle prismas a la Escritura, más ella misma brilla por su cuenta. ¿Por qué? Porque nos lleva a Dios, porque las Escrituras nos llevan a nuestro Creador, ¿no? Y tristemente es muy común conocer, bueno, y nosotros mismos hemos experimentado momentos en nuestra vida donde la Escritura está empolvada, ¿no? Es aquella ley que está enterrada, ¿no? Cuando en el rollo es encontrado en épocas de Josías, ¿no? Se acordaron de la parte en la historia bíblica que el rollo de la ley es descubierto. Pues pasan momentos en nuestra vida y de repente redescubrimos ese rollo y decimos, wow, aquí estaba. Y qué mejor que poder redescubrir y estudiar a Dios antes de que pasen esas pruebas y estar equipados para enfrentar esas pruebas, aunque a veces así toca, ¿verdad? Que el Señor nos lleva a los desiertos para que encontremos de vuelta en las Escrituras ese Dios que se nos ha revelado. Yo estaba recordando cuando fui novio de mi esposa. Nosotros fuimos casi 10 años novios, y yo creía que cuando nos casamos, ella no podía dudar nada de mí, que yo no supiera, ni yo de ella. Que ya se conocían. Oh, sorpresa. Hasta el día de hoy todavía estás... Sí, y sobre todo para ella. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa las que se vino a encontrar después de 10 años de novio. Es decir, ¿con quién me casé? No conocía todas las
Y no aceptamos devoluciones. Sí, no aceptamos devoluciones. ¿Y por qué por qué rompo aquí de lo que estamos hablando a esta anécdota? Porque que hayamos pasado N años en una iglesia, incluso sirviendo en un ministerio, no te hace conocer a Dios. Si no has sido intencional en ir a las escrituras a conocer a Dios, a conocerlo de verdad. O sea, cuando nos conocimos con mi esposa bien, ya cuando comenzamos a vivir juntos. Ella pudo conocer partes de mí que yo no había revelado de mí y conoció la parte más oscura de mí. La conoce. Me avergüenza, por supuesto. No puedo decir que me siento orgulloso de que mi esposa sepa la parte más oscura de mí, pero la sabe. Sí, la tuve que en algún momento revelar, ¿verdad? Porque tarde o temprano igual se iba a dar cuenta. O sea, yo también he descubierto cosas de mi esposa que no me gustan. ¿Cómo qué? No porque nos está oyendo. Pero dice, aprovechando que es un podcast solo de hombres. Sí. Ella sabe que es solo de hombres, no lo va a escuchar. Decinos qué cosas. A lo que voy es que cuando convivís todos los días, realmente llegas a conocer a la otra persona. O sea, ¿qué necesitamos para conocer al único y verdadero Dios? Necesitas tener este tiempo con Dios. Y este tiempo en las escrituras, que no se trata de acabarte esos planes bíblicos donde hoy te toca 1, 2, 3, 4, 5 versículos y vaya, terminé mi tarea. Yo personalmente no me fue útil cuando lo intenté y por eso ya no seguí. Probablemente hay otros cristianos más disciplinados que yo que les sea útil hacer eso. Para mí no funcionó. Para mí ha sido útil, aunque no pase del primer libro y de un capítulo, leerlo N veces hasta que por fin me entró. Y si eso me hará que me tarde una vida leyendo la Biblia, pues fantástico, me tardaré una vida, pero quiero leerla y entenderla. Cada quien a lo que el Señor le ha permitido, pero el objetivo es, dice la palabra de Dios, el que me busca de todo corazón me encontrará. Ese es el punto. O sea, buscar al Señor de verdad, de corazón, acercarte a la Biblia con intención de conocerle. Muchas veces nos acercamos a la Biblia con la intención de resolver nuestros problemas. Entonces, yo tengo un problema económico, vamos a ver qué dice la Biblia acerca del dinero. Yo tengo un problema matrimonial, vamos a ver qué dice la Biblia acerca del matrimonio. Yo tengo un problema con mis hijos, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de mi relación con los hijos. Okay. Pero ¿en qué momento vas a la Biblia para conocer a Dios? Y eso que decías vos ahorita de que vamos a la Biblia a buscar soluciones a nuestros problemas, casi que se vuelve como aquellas revistas de antes, vamos, que 10 tips para que seas un mejor no sé qué. Y hemos vuelto las escrituras en eso, a vos una columna de consejos para nuestro beneficio. Sí. Pero, como decías vos también, a pesar de que es imposible verdaderamente entender quién es Dios y cómo es Dios, sí hay atributos y hay características de Dios que nos empiezan a abrir los ojos a cómo puede ser Él, ¿verdad? Vos? Y es genial cuando empezás a entender que Dios es fiel y nunca ha cambiado. Y su palabra nunca ha cambiado, ¿verdad? Vos? Y ¿cómo es posible que hay alguien así cuando nosotros en nuestra humanidad no lo podemos visualizar? Alguien que jamás te va a fallar, vos, pero luego ves historias como Abraham, como Job, como los 4 jóvenes que fueron al horno. Ellos sabían que Dios era así. Y porque sabían que Dios era así, se metieron al horno sin ningún problema. Y porque sabía Abraham que Dios era así, estuvo dispuesto a llegar hasta el altar con Isaac. Y Dios me prometió familia, pero si Él me pide que haga esto, por algo ha de ser. Ellos empezaban o tenían un entendimiento de Dios que ojalá nosotros empezáramos a tener, porque sería una relación completamente distinta a la que tuviéramos con ese Dios, creo yo. Entonces hay atributos de Dios y hay características que nos empiezan a abrir ese entendimiento. Algunos, varios, quisiéramos tener una experiencia, no sé, con Dios, de que sentir y cosas raras, ¿verdad? Pero hay que entender una cosa. Dios es espíritu. Dios es invisible. No puedes ver a Dios. No puedes tocar a Dios. O sea, Dios es Dios. De hecho, la palabra de Jesús dijo, Dios es espíritu y es necesario que
los verdaderos adoradores le adoremos en espíritu y en verdad. O sea, Dios es un espíritu. No lo podemos ver. Te digo por qué esto, porque tratamos de darle forma a Dios, de darle forma a un espíritu. Entonces nos lo imaginamos así, barbado, viejo, con una gran barba, una cara sonriente o una cara muy enojada. Entonces nos hacemos toda la imagen de Dios, de un espíritu que está por encima de todos los espíritus. Y él dice en su palabra en Deuteronomio, yo no soy hombre. No sé, o sea, ¿de dónde se sacaron eso? Y esto de que ese espíritu es importante porque nos lleva a realmente hacernos pequeños delante de un Dios tan grande, poderoso, invisible, que está en todo lugar, en todo momento. Está aquí en este momento, como está con el que nos está oyendo no sé dónde, porque Dios es espíritu. Y hay que entender eso. Cuando a veces se dicen esas cosas que esa gente se aprende. Ven, Señor, ven Espíritu Santo a este lugar. Él ya estaba aquí, Él te está invitando a vos a que entres. O sea, sí. Porque Él es espíritu, Él está. Hay que entender esta naturaleza de Dios, porque cuando no entendemos esta naturaleza de Dios, lo hacemos muy semejante a nosotros. Incluso han habido personas que, a ver, en teología, digamos, han habido peleas interminables. Es más, por ejemplo, la división entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica se da por varias razones, pero muchos han atribuido una de las razones, una cláusula específica acerca de la procedencia del Espíritu Santo, que se conoce como el filioque. Es decir, el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Entonces, hubo unos que dijeron, no, solo del Padre, que fueron los ortodoxos, y otros dijeron, no, del Padre y del Hijo. Y a veces terminologías así, o en el caso de la misma sustancia, homousios, algo así, el término en griego. La gente ha pasado por, se ha roto la cabeza, se ha quebrado el coco con tal de entender cómo Dios es y cómo lo podemos describir en nuestro lenguaje. Ahora, el problema es que nuestro lenguaje es humano, es una construcción humana. No podemos distinguir, o más bien dicho, encajonar a Dios en nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje es nuestra experiencia finita e infalible. Por eso es que muchos han dicho, bueno, Dios solo se puede tal vez describir por lo que no es. En este caso, muy, muy socrático el asunto, ¿verdad? Porque Sócrates así era su método, ¿no? Bueno, ¿qué no es y qué no es? Y entonces tal vez después del no puedes llegar al qué podría ser, ¿verdad? En este caso, por medio del no, podríamos llegar a lo que podría ser, porque nuestra mente solo puede comprender lo que no es. Lo que es ya trasciende nuestro conocimiento, que es, hay un término específico para esa teología, es apopática, apofádica, tiene un término, ahorita se me fue el término, ¿no? Si se te fue a vos, no digamos nada. Pero el asunto a mí también es se me fue. Llegar por medio del no, ¿no? Y por eso tenemos el infalible, inmutable, ¿no? Todo eso es parte de. Ahora, iba esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Dios y cuando intentamos entender quién Dios es, para empezar, nuestra mente intenta encajonar, ¿no? Es un espíritu, ¿no? Y a veces hasta nuestra terminología cuesta, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, ¿tú crees que Dios existe? ¿Pero qué significa existir? ¿Existir en nuestro término humano? Por eso muchos dicen, no, yo no creo que Dios existe, yo creo que Dios es. Y hay divisiones y debates en cuanto a la terminología, ¿no? Y por eso a mí me encanta mucho la expresión que encontramos en su revelación. Yo soy el que soy. Mi identidad, es decir, mi ser, yo soy el que da el ser y mi ser en el ser, ¿no? Yo soy el que soy. Dios es. Y eso es magnífico, ¿no? Es increíble. Magnífico pensarlo de esa manera. Vos, y ahorita que tratabas de ilustrarnos lo complejo o lo imposible que es entender quién es Dios, mencionabas el tema de la Trinidad. Es una de esas primeras atributos que encontramos. De hecho, el libro que estamos leyendo lo utilizaba en el primer capítulo
como para ayudarnos a entender que ese es el nivel de imposible, de complejidad que es entender quién es Dios. Nunca vas a entender lo que realmente significa ser trino, ¿vamos? Pero sabemos que Dios es el Señor, sabemos que es Hijo, sabemos que es Espíritu Santo. Pero tu mente humana nunca va a poder visualizar eso y empezamos a utilizar así como que comparaciones. El libro decía, hay gente que dice que es como un huevo, que tiene cáscara, tiene yema y tiene clara, ¿vamos? O que dice que es como el agua, que puede existir en 3 estados distintos. Y por más que tratemos de entender la Trinidad y qué significa ser trino, nosotros no lo podemos hacer. Y hay que entrar, así como entramos con el acuerdo mínimo que vamos a conocer al Dios de la Biblia, hay que entrar con el acuerdo mínimo de que hay cosas como ser trino que nos va a costar entender. Pero eso también es la magnificencia de Dios, ¿sabes? De saber que estamos ante un ser tan inexplicable, tan supremo, que no hay nada más alto que él. Y que no podría ser de otra manera. Así es. Y aquí en el libro decía o dice que muchas personas tratan de explicarlo todo por el método científico, o sea, demostrable. Pero dice, ¿y cómo puedes demostrar el amor? ¿Y cómo puedes demostrar el odio? Igual, el amor y el odio, ambos existen y son reales y provocan muchos problemas. Pero ¿cómo puedes, a qué se parece el amor? Entonces vos podrías decir, se parece a esto, y le preguntas a otro y se parece a esto otro. Y cada quien te podría dar su definición de lo que es el amor y lo que es el odio. Entonces, ¿y cómo se explica eso a través del método científico? No se puede, de la misma manera que Dios tratar de explicar a través del método científico, no lo puedes explicar. En Dios se cree más que se explica. Y por eso me gustó el término que dijo Carlos. Vamos a poner una base sobre esto, el Dios de las Escrituras. El fin de semana vi un documental de Billy Graham. No sé si lo han visto ustedes, está en uno de los streaming. Pero Billy Graham pasó por una crisis de fe en un momento de la vida porque amigos y gente le decía, mira, ¿y cómo sabes que la Biblia es verdad? ¿Y cómo sabes que es la única verdad? ¿Y cómo sabes que no hay otra cosa que complementa esto? Entonces dice que él, todos esos comentarios, dudas, le causaron a él una crisis de fe. No sé cuánto tiempo le duró la crisis de fe hasta que llegó a esa final conclusión. De decir, no puedo seguir cuestionándome si la Biblia es o no es. O sea, debo de creer que es. Porque si yo me sigo cuestionando si la Biblia es o no es la santa palabra de Dios y es la única verdad, no tendré una base firme, sólida en qué creer. Si Dios ahí se manifiesta, es a través de lo que dice ahí. Si no, podría yo tomar cualquier otra idea de cualquier otra persona y creer que eso que esa otra persona dice es Dios. Y así hay tantas expresiones de otras personas creyendo y explicando según sus términos lo que hablamos al inicio de lo que es Dios. Tenemos que irnos a la base, las Escrituras. Él se revela a través de las Escrituras. Esa es nuestra verdad. Esa es la verdad a la cual Dios nos dio acceso. Es la única manera de conocerle. Podemos tratar de una y otra forma de buscar una, ¿cómo le llaman esto? Una evidencia científica, ¿no? Científica, pero no podés explicar algo que es superior a la ciencia. O sea, esto es superior a la ciencia. ¿Cómo la ciencia, que es menor, puede explicar algo que es superior? Ese es el punto acá. Y lo que explicaba Carlos, Dios es trino y es algo que no podemos explicar. Pero a lo largo de la Escritura lo vemos desde el Génesis capítulo 1, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra. ¿Quién con quién? ¿Dios con quién? O sea, es Dios hablando a él mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, lo vas a ver a lo largo de la Escritura, vas a ver N veces la Trinidad actuando. Jesús mismo en Juan capítulo 17 tiene esa conversación con el Padre en donde él habla con el Padre y ruega por el Espíritu. O sea, están los tres en una misma oración y dice, o sea, él estaba hablando consigo mismo. ¿Cómo es la cosa? No, son tres en uno. Difícil de comprender, difícil de explicar, pero es lo que la Escritura dice. Y debemos de no solo creerlo, amarlo. O
sea, es algo que crees y amás, porque así es la verdad. Santifícanse en la verdad. Tu palabra es la verdad. Sí, y si tratamos de explicarlo fuera de esto, de verdad que nos podemos, incluso no nos alcanzarían los podcasts del resto del año para tratar de explicar esto. Seguro, sí, sí, sí. No, y es fascinante, o sea, porque, por ejemplo, es muy interesante, hay personas que se han metido a estudiar terminología, por ejemplo, el hagamos, ¿no? El Elohim que aparece en el Génesis es muy fascinante cuando se ve a la luz del hebreo. También, mira, incluso yo mencionaba anteriormente, ¿no? La idea del espíritu y conectándolo con la Trinidad, porque como bien mencionabas, Luis, Dios es espíritu y la gente cuando se pregunta, bueno, entonces si es un espíritu, entonces se mueve del lugar o dónde está en un sitio, lo imaginamos, ¿no? Por tal vez cuadros que se han hecho, ¿no? Está en un sitio geográfico al cual yo voy a ir después y es que nuestra mente no logra captar eso, o sea, nos quedamos con que la Biblia dice que Él es, no es de nuestra materia, ¿verdad? Pero de ahí, si lo queremos visualizar, siempre vamos a llegar a un tope, ¿no? Incluso en cuestión de tiempo, porque San Agustín decía, cuando nosotros pensamos en la idea de tiempo y la eternidad de Dios, por ejemplo, pensamos, ok, eterno quiere decir que no tiene principio ni final. Entonces, nuestra mente humana, porque, por ejemplo, el tiempo presente, pasado y futuro son conceptos humanos. Si yo pregunto, ¿el pasado existe? Todos van a decir, claro que existe. Les pregunto, ok, existen memorias, existen datos de lo que ocurrió, pero ese pasado como tal no existe, ¿verdad? Claro. El futuro tampoco. Y entonces por eso decía Agustín, lo único que existe es el presente. Así dijo el maestro Uwey. Entonces cuando pensamos en eterno, pensamos en esta línea de tiempo que se extiende infinitamente hacia atrás y hacia adelante, y ahí Dios está. Pero decía San Agustín, no. La eternidad de Dios quiere decir que Él está fuera de esa línea de tiempo. Por eso, precisamente, volvemos a Dios es. Ni siquiera podemos comprender cómo puede estar fuera de esa línea de tiempo de nuestro cronos, ¿verdad? Él está fuera. Y otro término, más bien dicho, el concepto muy, muy interesante es el de la Trinidad. Y aquí me gustaría hacer una... esto me lo explicó una vez un profesor y me llamó muchísimo y poderosamente la atención. Si decimos que Dios es amor, si yo te dijera Dios es amor, ¿puedes tú amar a una persona? O más bien dicho, puedes decir tú que alguien es amor si no existe otra persona a la cual amar u odiar. Es decir, yo podría decir yo soy una persona amorosa si soy un ermitaño metido en una montaña. ¿Sería posible decir que yo soy amor si no tengo contacto con otras personas sin las cuales el concepto amor no existiría? No. Yo no puedo mostrar amor si no hay personas con las cuales yo puedo mostrar ese amor. Y entonces, si pensáramos en un Dios que dice que es amor, ¿cómo puede haber un Dios que es amor antes de la creación de los humanos? ¿Dónde había esa danza perfecta en donde podría haber amor? Únicamente la Trinidad da una respuesta a eso. Uh-huh. El Dios que me menciona otra religión en el cual solo hay un solo Dios y un solo profeta que fue enviado después de Cristo, no puede decir que es un Dios de amor, porque entonces esas características de Dios no podían existir antes. Pero en esta, si podríamos decirlo como la danza perfecta o en esta relación perfecta Padre, Hijo, Espíritu Santo, sí podía haber amor. Y son cosas que al pasar los años vamos redescubriendo, nuestra mente limitada empieza a entender otras características o cualidades que nos permanecían ocultas, pero que al pasar el tiempo podemos vislumbrar y que jamás podrán ser agotadas. Es decir, a mí me encanta mucho un himno. Hoy sí voy a sonar viejito, ¿no? Pero el himno, que de hecho un grupo cristiano sacó un remake de esa canción que está bastante bonita, ¿no? Oh amor de Dios, su inmensidad. Es inmenso. Y así como el amor de Dios es inmenso, imagínate, hablamos de quién Dios es. Insondable es la palabra, ¿no? Yo, si me ven cara de que no entiendo nada, porque
porque no estoy entendiendo. No, pero fíjate que, así fuera de bromas, cuando uno empieza a hacer un esfuerzo en tratar de realmente cuesta. O sea, Sí. y es un poco lo que decía Luis aquí. Se trata de creer, de creer y amar a ese Dios que difícilmente vas a llegar a entender. Pero si quisiéramos quitarnos un poquito el dolor de cabeza, otro de los atributos que habla el libro y que innegablemente es una de las cosas más hermosas que tiene nuestro Dios, es que Él es fiel e inmutable, vamos. Nosotros, lo decíamos hace unos minutos, en nuestra naturaleza humana no nos cabe pensar en que hay alguien que nunca va a fallar. Pero Dios es ese alguien, vamos, y es otra de las características que creo yo que a muchos de nosotros que hemos pasado por pruebas nos habría hecho bien recordar en ese momento de pruebas, que a pesar de que hay una prueba, a pesar de que Job pasó, lo que vos pasaste, lo que vos pasaste y lo que yo pasé, Dios es fiel. Y Él no se va a olvidar de vos y va a estar siempre ahí durante y al final de esa prueba. Y lo bueno de eso es que Él no va a cambiar. No va a cambiar ni antes, ni durante, ni después de la prueba. Y después de hablar de la Trinidad y de todas estas cosas, creo que esto me ayuda a mí un poco a bajarle más a tierra. Ay, sí, vos, porque ya no estaba. Sí, fíjate que hay tres cualidades que mencionamos acá. Hay muchas más cualidades que habla la palabra de Dios, pero hoy por tiempo solo hablaremos de tres. La primera es que, bueno, lo que Carlos acaba de decir, Dios es fiel e inmutable, pero para poder entender la fidelidad de Dios tienes que entender su misericordia, porque si no es fiel, ¿a qué? Vos mencionaste el amor. O sea, Él nos ama y Él decidió, ¿por qué? Porque Él decidió amarnos. No hicimos nada para merecerlo y no haremos nada para ganarlo. O sea, no existe forma alguna. Simplemente Él decidió amarlos. ¿Por qué? Porque Él se presenta a sí mismo como compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Ese es su carácter. Ese es Él. Entonces, ahora entendemos de que gracias a ese amor infinito, Él es fiel a eso. Él no hoy amanece de mal humor y dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que Luis hoy me parece que no está bien. Entonces, hoy no. Tal vez mañana amanece mejor y mañana lo recomponemos. No, o sea, Dios es fiel, Dios es inmutable. O sea, Él ha prometido cosas que Él cumplirá, ha cumplido. De hecho, la más grande de sus promesas es que Él envió a su Hijo a morir por nosotros, a pagar un precio que nosotros no podíamos pagar. Y esa promesa que fue cumplida, que fue a cabalidad tal cual, sin quitarle una sola coma a lo que había prometido, eso demuestra la fidelidad de Dios y del amor incomprensible que Dios tiene por nosotros. Eso nos puede dar confianza, porque podemos nosotros saber que Dios no te va a fallar. O sea, si lo que Dios dijo, Él lo hará. Hay personas que dicen, Dios me prometió este carro. Yo he leído las escrituras y no encuentro dónde Dios promete un carro. Dios me prometió un hijo. He visto algunos cuantos casos en la Biblia donde Dios sí les prometió un hijo y se los cumplió. Pero hay gente que su deseo lo convierte en una promesa. Y las promesas escritas en su palabra, ahí están. Y se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Recuerdo esta historia, alguien que conocimos con Carlos hace tiempo. Alguien se paraba al final de la iglesia, casi que adivinarle a cada quien lo que él en su cabeza decía. Y un día salimos con mi esposa, ¿verdad? Y él, por saludarnos, ¿qué tal están? Bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo están los niños? Solo tenemos uno. Y ese varón es nena. No, es varón. Le profetizo a la nena. Santo Dios, dije yo, este de verdad no tiene idea. Y así como, gracias. De verdad, qué ridículo. De verdad que lo dijimos con mi esposa al salir de ahí, ni 5 minutos después, qué ridículo. O sea, nosotros veníamos de varias pérdidas, me profetiza a una niña. Y entonces hay gente que se aferra a eso y dice, Dios me prometió una niña. No. Este señor que se puso a preguntarme si yo tenía una niña,
me deseó tener una niña. Eso es diferente. O sea, Dios cumple sus promesas, las cuales están escritas. Y Dios es fiel. Es más, Dios ha jurado que va a cumplir sus promesas y lo cumplió. De verdad, el cumplimiento de Cristo en nuestra vida y tener esa esperanza en Cristo nos da la certeza, la confianza. Dice la palabra de Dios en Hebreos que es un ancla firme saber que Él lo prometió, lo juró y lo cumplió. Pero eso es diferente a que Dios va a cumplir todos mis deseos y no confundir cuando dice que Dios es fiel e inmutable a que Dios me va a cumplir todos mis deseos. Porque ahí sí vamos por otro lado. Pero de repente, mira, Abraham, todavía podrías. Te quedan algunos años, pues no perdamos las esperanzas. Sabes que mientras contabas eso se me vino una historia a la mente. Es una historia muy dura, muy dura. Y de una vez pongo spoilers alert, ¿no? Solo para valientes. Pero como este es un podcast de Bad Boys, podemos contar historias un poquito feas. Esta historia aparece en Reyes. Y son 2 profetas. El primer profeta es enviado para hablar con el rey. Dios le da una palabra y le dice, ve a hablar al rey. Y este profeta va y habla con el rey y le dice la palabra del Señor a ese rey. Y cuando va de regreso, Dios le había sido muy claro y le dice, no pares en ninguna casa y regresa de una forma específica. Pues bien, le dicen a un profeta viejo, mira, pasó por acá un profeta y profetizó al rey y demás. Entonces dice, es mi hermano, que venga a mi casa, que coma conmigo. Y entonces va y le dice, mira, ven conmigo a mi casa y demás. Y dice este profeta joven, no, porque Dios me ha dado una instrucción. Ahora, aquí vemos ambas partes de la revelación del Señor. Por un lado, vemos su misericordia. Había enviado un profeta para hablar con el rey. Constantemente a lo largo del libro vemos ese hilo, a lo largo de la Biblia vemos ese hilo carmesí, ¿no? Ese hilo rojo de la salvación que tiene su cumplimiento perfecto en el Getsemaní, ¿no? Pero en el Gólgota. Pues bueno, era parte misericordia, pero también está la otra parte, la santidad de Dios. Que Dios es santo, es perfecto. Y Él espera también de nosotros que obedezcamos su ley, sus mandamientos, que solo lo podemos hacer por medio de Cristo, ¿verdad? Y justificados delante de Él. Pues bueno, esa santidad de Dios se mostraba también ahí. Y volviendo a la historia, el profeta viejo le dice, mira, entonces ven a mi casa y come conmigo. Y el profeta joven le dice, no me es permitido parar, no me es permitido detenerme. Y el profeta viejo precisamente hace eso. No, porque Dios también ha hablado por medio de mi boca y Dios me ha mandado a hablar contigo y decirte que te quedes en mi casa, lo cual Dios jamás había hablado. Y Dios era muy claro, si alguien hablaba en nombre de Dios sin Dios haberle revelado, el castigo era drástico. Pues bien, estaban ellos en casa comiendo, pasándola bien, y en ese momento le entra la palabra del Señor al profeta mayor. Y se levanta y le dice, por no haber cumplido la palabra del Señor, no serás enterrado en tal. Y en ese momento la palabra de Dios efectivamente vino sobre el profeta viejo y pronunció castigo por haber desobedecido la palabra del Señor. Y pues el joven regresa y en su regreso lo encuentra una fiera y lo mata. Y entonces el profeta viejo lo entierra. Y esta historia es muy llamativa por estas 2 razones. La primera, vemos la misericordia de Dios enviando un profeta para hablar con el rey, pero también vemos la santidad de Dios. La santidad de Dios tal que constantemente en la Biblia lo observamos. Una santidad de Dios que, por ejemplo, vemos cuando fue trasladada el arca. Iban trasladando el arca y un soldado, se nos cae el arca, se nos menea, se nos cae. Y el soldado lo único que hizo fue detener el arca. Y en ese instante Dios le quita la vida porque él no estaba autorizado para tocar el arca. Él no era un levita. Esa es la santidad de Dios. O sea, en la Biblia vemos constantemente la santidad de Dios reflejada en esa perfección de lo que Dios es. Y a la vez vemos su misericordia, que solamente a través de Cristo podemos nosotros acercarnos a Dios. Y esto es clave. Si nosotros queremos hablar, entender, comprender las Escrituras, hay que entender la naturaleza que Dios ha revelado de Él, ¿no? Tanto su santidad como su misericordia, como su inmutabilidad. Porque el mismo Dios que prometió perdonar nuestros pecados por medio del sacrificio perfecto de Cristo, es el Dios que a mí el día de hoy me puede perdonar. Y es el Dios que a mí el día de hoy me puede
justificar por medio de la sangre de Jesús. Y es ese mismo Dios que cuando lo volteo a ver, reacciono al igual que el texto acá de Isaías. Digo, ¿cómo es posible? Imagínense el día que podamos ver a Dios y decirle, Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo me puedo acercar a ti? Y en ese momento se acerca a Cristo y nos dice, eres justificado, eres justificado. Y no entendemos la grandeza, la gloria del evangelio si no entendemos a Dios. Me gustó que hablaras de la santidad porque esa era la otra cualidad de la cual íbamos a hablar hoy y con esa cerramos el episodio de hoy. Dios es santo, santo, santo. O sea, cuando es algo que ni siquiera nuestra mente puede comprender. Si todo lo anterior no lo podemos comprender, menos la santidad de Dios. Pero entonces al entender esa santidad, esa perfección absoluta, es donde entendés la gracia de Dios, porque era imposible que un ser humano tan despreciable como yo pudiera ser aceptado delante de un Dios tan santo. De verdad, eso era imposible, David. O sea, un hombre que ha fallado en todo, ¿cómo podía presentarse delante de un Dios santo si no es por medio de Jesucristo? O sea, realmente la gracia de Dios derramada en este mundo, el mundo no la puede entender, pero dice que ahora tenemos entrada a través de Jesucristo al trono de la gracia. Y eso no podía haber ocurrido antes. O sea, el hombre estaba separado del Dios santo porque nuestro pecado llegó realmente a contaminar la tierra, llegó realmente a separarnos de Dios de una manera tan que no había forma. Aún los hombres llamados buenos, ¿sí? Que no somos los bad boys, por cierto. Ninguno puede, en ninguna de sus acciones puede decir yo me merezco estar delante de un Dios tan santo, tan perfecto. Ninguno, nadie. Es que nadie en esta tierra, no ha existido más que un solo ser en esta tierra que su nombre es Jesucristo, hombre que se puede plantar delante de Dios porque Él sí fue perfecto, santo, santo, santo. Y es a través de su sacrificio que hoy podemos nosotros gozar de esa gracia y misericordia. Al igual, cuando vos hablabas de cuando tratamos de explicar la eternidad de Dios, ¿no? Y que realmente la única explicación es que Dios está por encima de toda línea de tiempo. No es que estaba antes y después, sino que Él realmente está por encima. Lo mismo pasa con la santidad. A veces queremos decir, este santo significa que Él cero pecados. O sea, él está hasta arriba del estándar. Y al contrario, Él es el estándar. Él es el estándar de eso. A vos, y como todo lo que hemos visto acerca de la Trinidad, acerca de la lealtad y lo inmutable, también la santidad es de esas cosas que va a ser muy difícil que podamos llegar a entender al 100%, pero sí saber que es uno de los atributos más importantes de Dios. En el libro que leímos o que estamos leyendo, lo voy a leer textualmente, dice, la santidad probablemente es el más importante de todos los atributos de Dios. Cuando los ángeles adoran en el cielo, no dicen eterno, 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 ni sabio, 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 tampoco fiel, 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 ni poderoso, 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 pero sí dicen santo, santo, santo. Es el Señor Dios, el Todopoderoso. Entonces, el libro explica, yo creo que muchos lo hemos oído en la Biblia, que en las Escrituras cuando repiten algo 2 o 3 veces es para darle más importancia. Entonces dicen, Dios es santo, santo, santo. Nosotros acá no somos ni siquiera medio santos. Entonces, este es uno de los atributos, creo yo, más importantes de conocer a Dios y que debería de ser lo que nos guíe a través de esta conversación con Él de Dios. Te quiero conocer. Pero antes de eso sé que sos santo, 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 aunque yo no pueda llegar a eso, pero lo sé, ¿verdad? Sí, un episodio muy interesante. A mí me llama mucho la atención cómo se muestra en Job. Job le cuestiona a Dios y bueno, los salmos en teología les llamamos imprecatorios, o imprecar es como reclamar, ¿no? Los salmos que cuestionan, que preguntan dónde está Dios, están ahí en la Biblia, pero lo que había hecho Job era distinto, ¿no?
Y me llama mucho la atención cuando Dios responde después de que Job cuestiona cómo puede ser posible que haya sufrimiento para el justo y demás, y sus amigos también, que algunos querían culpar a Job y demás. La respuesta de Dios es fascinante. Primero, Dios nunca le responde a Job y le dice, esto lo hice por esto. Nunca. ¿Y cuántas veces nosotros queremos decirle a Dios, ¿por qué? Quiero que me respondas, ¿por qué? Dios, quiero que hagas esto. ¿Cómo es posible que pueda haber sufrimiento? ¿Cómo es posible que me detecten cáncer si yo te estaba sirviendo? ¿Cómo es posible? Y la respuesta de Dios es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú? Y eso para mí es una manera fascinante de cómo entender también maneras en que esta santidad se muestra. Y yo preguntaría, ¿no creen que gran parte de los errores en nuestra doctrina y nuestra forma de entender nuestra fe también surgen de nuestra mala manera más bien dicho, de nuestro desconocimiento de Dios? Porque simplemente, primero, como no entendemos la santidad de Dios, tampoco entendemos lo bad boys que somos, ¿no? Lo depravados que somos. Y mientras más entendemos esa santidad de Dios, más brilla la gracia de Dios. Así es. Pero no puede brillar la gracia si no entendemos esto. Si para mí llegar a Dios es simplemente, como decía, hay un sermón precisamente de Paul Washer, ¿no? Tienes un lindo carro, tienes una linda casa, tienes 2.5 hijos, solo te falta una cosa. Necesitas a Jesús. Esa es la guinda de tu pastel. Y decía, no, eso es lo peor que podemos decir. O tienes a Dios o no tienes nada. Y entonces nuestra predicación termina siendo precisamente eso. Te falta esta guinda del pastel. Solo te falta Cristo para ser feliz. No. Este Dios santo, 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 mírate ante Él como se miraba Isaías. Y entonces cuando digas, miserable de mí, entonces te podemos mostrar la gracia y abrazarás la gracia de Cristo. Así es. Con todas las fuerzas de tu alma. Sí, y hablando, porque siempre nos gusta ahí tirar controversias. Muchas veces escuchamos en las iglesias sermones de cómo puedes ser santo o cómo puedes llegar a parecerte más moralista, ¿no? Sí, y realmente no hay un camino hacia eso, no hay una respuesta hacia eso porque nadie puede ser santo. Creo yo, podemos vivir en un camino de transformación, en un camino de disciplina espiritual que nos va a llevar cada vez más a conocerlo a Él y a desear de Él y realmente entregarnos a Él. Pero al final del día, como decía vos y como decía Isaías, no somos nada. Y cuando empezás a entender eso, se vuelve magnífica esta gracia y entender que Dios, a pesar de que no somos nada y jamás nos vamos a parecer en lo más mínimo a Él, nos ha puesto sus ojos y nos ha puesto en el hueco de su mano y nos está cuidando. ¿Vamos? O sea, y lo que hablábamos al principio, una de las razones por la cual es importante conocer los atributos de Dios es para entender esto, para entender que a pesar de lo que es Él está con nosotros en estos momentos. Ya para ir cerrando, porque el tiempo nos alcanzó y nos sobrepasó, yo quisiera, entre unas conclusiones que he llegado yo del por qué era importante hablar de esto. Para mí fue revelador conocer ese pedacito que Dios quiso que yo conociera. Porque con el poco pedacito que yo he podido conocer, me he dado cuenta la miseria que yo soy. Y eso que de verdad que he conocido un pedacito nada más, lo que Dios me ha permitido hasta este momento conocer de Él. Pero de verdad, el conocer la miseria que yo soy me hace entender la grandeza de mi Dios. Y entiendo entonces por qué el Señor dijo en Juan 17:3, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Sabes que este versículo marcó mi vida, David, de una manera que me llevó a hacer esto que hoy estamos haciendo? ¿Por qué desayuno? ¿Por qué podcast? ¿Por qué compartir el evangelio sin ser nadie? Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es lo que queremos, David. O sea,
no porque seamos buenos, no porque seamos santos, es porque esta es la vida. O sea, podemos perdernos hablando de 1000 cosas, pero si no conocemos a Dios no tenemos nada, absolutamente nada. Y yo me quedo con eso, o sea, la grandeza de mi Dios me hacen ver lo pequeño que soy, me hace necesitarlo cada día más y ver su gracia y apreciarla y disfrutarla y agradecerla y también saber, ¿verdad?, que su gracia es suficiente, como dice su palabra. Así es, definitivamente. Creo que, como bien dicen, podríamos pasar aquí horas hablando de esto, porque efectivamente es, como mencionaba, otra terminología, ¿no? Otro término, es insondable. Es insondable, quiere decir incapaces nosotros de penetrar a las profundidades de este conocimiento. Es decir, nos declaramos simplemente espectadores, ¿no?, de lo que el Señor pueda permitir o que el Señor revele y que nosotros podamos entender a través de lo que el Espíritu Santo nos muestra, ¿no? Y quisiera terminar nada más con una cosa, que es: a Dios se le conoce también mediante nuestro andar espiritual con Él. ¿Y a qué voy con esto? Que hay muchas personas que pueden citar toda esta información y mucho más, ¿no? Hay mucha gente que tiene muchísimo conocimiento, pero aquella viejita que lee fielmente las Escrituras, que ha entendido esto que Dios le ha mostrado, pero que a la vez camina con Dios, camina con este Dios, entiende que ha sido perdonada, entiende que ha sido santificada y justificada primeramente por Cristo, puede conocer más de Dios que aquel cabeza de cebolla que te puede citar todos los concilios habidos y por haber y todos los textos bíblicos habidos y por haber. Va a la par. El conocer a Dios va a la par. Sí, yo creo que, como decía Luis, para ir cerrando con conclusiones, aquí no se trata de, entonces conocer a Dios es memorizarme la Biblia o poder recitarte los 10 mandamientos. Yo creo que hay que entrar intencionalmente a su palabra y literalmente decirle a Dios, ok, estoy listo para conocerte. Y vos lo mencionaste al principio, o creo que lo mencionaste, Deuteronomios 4:29, que dice: pero desde ahí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo, después de platicar con ustedes una hora, yo cuando leí el libro y lo que Luis preparó, dije, sí, como que voy entendiendo. Después de platicar con ustedes una hora, me doy cuenta que todavía Nos quedamos igual todos. Pero salgo de este episodio y empiezo esta semana con ganas de verdaderamente conocerlo de todo corazón y que Él me muestre qué significa esa santidad, qué significa esa fidelidad que Él nos tiene, porque yo sé que en esa búsqueda lo voy a encontrar y Él va a transformar, mi vida. Vamos. Entonces, comparto el sentimiento. Sí, qué bueno que pudimos empezar a hablar de eso. Si hay gente que tiene dudas después de escuchar este episodio, no tengan pena, nosotros también. Así que los esperamos en los comentarios. Vamos a compartir el email de David para que le hagan preguntas a él. Para que yo lo reenvíe a ustedes. Pero yo creo que esta es la genialidad de esto. La intención no es, aquí les vamos a describir a Dios y van a salir aquí sabiendo quién es Dios, pero por lo menos deben de salir de acá queriendo saber quién es Dios y empezar a encontrar estos atributos que hemos hablado, el trino, el Dios inmutable, el Dios santo, 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 empezar a encontrarlos en su palabra y en su vida diaria. Vamos. Entonces, David, gracias por acompañarnos. Huicho, gracias también por preparar el tema. Todos los jueves a las 7 de la mañana en Instagram, YouTube y en Spotify, episodio nuevo. También desayuno todos los jueves entre Fratelli y de Majadas. Y en Shock estamos en reprise todos los miércoles a las 2 de
la tarde. ¿A vos? No sé si hay algo más, Luis. Lo que siempre digo, porfa, si usted le gustó o no le gustó, pero cree que a alguien le puede servir, compártalo, ¿verdad? Porque esto es para alguien más. O sea, tal vez usted dice, está interesante, pero esto le puede servir a fulanito. Ok, mándeselo a fulanito, porque está también compartiendo el evangelio a través de esto. O sea, esto es otro medio más de compartir el evangelio. Así que comparta este podcast, por favor. Ok, hasta la próxima entonces. Gracias, hasta luego.